Imagínate esto, eres un niño de 12 años en un pequeño pueblo búlgaro en el año 1550. La niebla de la mañana se aferra al valle como un sudario mientras ayudas a tu padre a cuidar las ovejas. Las campanas alrededor de sus cuellos crean una suave melodía que ha sido la banda sonora de toda tu vida. Tu madre está preparando el desayuno, pan caliente y leche de cabra que sabe a hogar, a seguridad, a todo lo que alguna vez has conocido. Entonces lo oyes, el estruendo de los cascos contra el adoquín. La cara de tu padre se pone blanca como un pergamino. Tu madre deja caer la imagen de arcilla que sostiene y se hace añicos en el suelo como si tu mundo estuviera a punto de hacerse añicos porque todos en tu pueblo saben lo que significan esos golpes de cascos. Los coleccionistas del sultán han llegado. Desde detrás de un carro de madera, observas cómo los funcionarios otomanos desmontan de sus caballos con sus túnicas de seda impecables a pesar del largo viaje. Llevan pergaminos y listas y sus ojos recorren a los aldeanos reunidos con el frío cálculo de los comerciantes que evalúan el ganado. Cuando uno de ellos te señala directamente, tu madre cae de rodillas y suplica en un idioma que ellos no se molestan en entender. Tu padre permanece en silencio, sabiendo que resistirse significa la muerte para toda la familia. Os arrebatan con promesas de que serviréis al sultán, de que ascenderéis a la grandeza, de que eso es un honor, pero a medida que el carro se aleja de todo lo que alguna vez has conocido, lo único que puedes oír son los sollozos de tu madre desvaneciéndose en la distancia. Nunca la volverás a ver. Este fue el comienzo de tu nueva vida como un chico de palacio, un fantasma en el imperio más poderoso de la tierra. Y los horrores que te aguardaban tras los muros del palacio te harían añorar aquellos días sencillos en los que veías ovejas en los valles brumosos de tu tierra natal. Antes de sumergirte en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si te gusta aprender sobre las verdades ocultas de la historia, considera presionar el botón me gusta y suscribirte para recibir más contenido como este. Y por favor comenta a continuación para dejarme saber desde dónde estás escuchando. Me parece increíble que estemos explorando juntos estas historias antiguas de diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. El viaje a Estambul fue su primera muestra de la crueldad sistemática que definiría su nueva existencia. Usted y docenas de otros muchachos tuvieron que marchar durante semanas a través de terrenos difíciles, mal alimentados, durmiendo al aire libre o en refugios rudimentarios que ofrecían poca protección contra los elementos. Los débiles, los que no pudieron seguir el ritmo, los que enfermaron o simplemente perdieron la esperanza, fueron abandonados a su suerte y murieron. Aprendiste tu primera lección sobre la vida en el palacio otomano incluso antes de llegar a la capital. La debilidad era la muerte, y solo los más fuertes, los más inteligentes o los más adaptables sobrevivirían a lo que estaba por venir. El niño que caminaba a tu lado, de unos 14 años aproximadamente, había sido secuestrado de un pueblo pesquero griego. Su nombre era Nikos, aunque te susurró que pronto ese nombre estaría prohibido. Había intentado escapar en la tercera noche de la marcha, pero los guardias lo atraparon antes de que pudiera recorrer una milla. Lo arrastraron de vuelta al campamento y lo golpearon delante de todos los demás muchachos como lección. Sus gritos resonaron por todo el campo, y tú apretaste los ojos, intentando bloquear el sonido, pero no pudiste bloquear la lección. Escapar era imposible, la resistencia fue inútil. Cuando llegabas a las afueras de Estambul, habías aprendido a moverte como un fantasma, a hablar solo cuando te hablaban, a hacerte invisible cuando la atención de los guardias se volvía depredadora. Habías visto a chicos desaparecer en la noche, algunos que intentaban huir, otros que simplemente no podían soportar otro día. Sus espacios vacíos en la fila servían como recordatorios constantes de tu propia mortalidad. La primera visión del horizonte de Estambul debería haber sido impresionante. Los minaretes que perforan el cielo, la enorme cúpula de Santa Sofía, el extenso complejo palaciego que se convertiría en tu prisión. Pero lo único que sentiste fue un miedo vacío instalándose en tu estómago como una piedra. Esta magnífica ciudad representaba todo lo que habías perdido y todo lo que temías llegar a ser. Al llegar a Estambul, te enfrentaste a tu primera selección. Los funcionarios otomanos dividieron a los niños sobrevivientes en grupos según su potencial percibido. El proceso fue humillante y minucioso. Te examinaron los dientes como si fueras un caballo, pusieron a prueba tus reflejos, te hicieron recitar lo poco que sabías de letras y números, midieron tu altura, examinaron tu piel en busca de imperfecciones y evaluaron tus rasgos faciales con el distanciamiento clínico de los tasadores de arte.
Las más bellas e inteligentes estaban destinadas a la escuela de palacio, la Enderun. Otros se convertirían en genízaros, el cuerpo militar de élite, pero a los elegidos para servir en palacio les esperaba una prueba diferente, una que pondría a prueba no solo la resistencia de tu cuerpo, sino la capacidad de tu alma para sobrevivir a la deshumanización sistemática. Fuiste uno de los afortunados seleccionados para la escuela Enderun, alojada dentro de los muros del Palacio Topkapi. Los funcionarios que hicieron esta elección miraron tu piel clara, tus ojos brillantes y tu evidente inteligencia, y sonrieron. No entendiste entonces que sus sonrisas no eran amables. Eran las sonrisas de depredadores que habían encontrado una presa particularmente prometedora. La escuela Enderun no era una escuela en el sentido que tú conocías. No había recreos, no había juegos y desde luego no había compasión. Estabas encerrado en un entorno de aprendizaje riguroso, donde el más mínimo error podía significar castigo físico, humillación o, peor aún, la expulsión a los cuarteles genízaros, donde los días eran aún más duros y la muerte una sombra constante. Desde el amanecer hasta la medianoche, tu vida estaba controlada al milímetro. Te enseñaban a leer y escribir en turco otomano, árabe y persa. Aprendías historia, matemáticas, caligrafía, leyes islámicas y los principios de la administración del Estado. Cada palabra debía memorizarse, cada gesto debía afinarse. Tenías que sentarte recto, hablar con precisión y jamás mostrar emociones en público. El objetivo era claro: eliminar al niño campesino y forjar a un instrumento perfecto del imperio. Te cambiaron el nombre. Dejaste de ser el niño búlgaro que amaba correr por las colinas y te convertiste en Mehmed, un sirviente del Estado. Era más que un cambio de identidad, era una amputación del alma. En la segunda semana, un compañero tuyo, de origen serbio, no logró memorizar un pasaje del Corán. Como castigo, lo obligaron a arrodillarse sobre grano seco durante horas, hasta que sus rodillas sangraban. Otro muchacho fue sorprendido hablando en su lengua natal. Lo hicieron pasar la noche en una celda subterránea sin agua ni comida. Al día siguiente ya no era el mismo, sus ojos estaban apagados. Pero también hubo momentos que te confundieron. En ocasiones, tus instructores mostraban una extraña ternura. Un maestro de poesía te animó a escribir tus propios versos, otro te regaló un trozo de pastel durante una celebración religiosa. Estos momentos eran oasis breves en un desierto de disciplina, pero lo bastante intensos como para hacerte creer por un instante que quizás podrías pertenecer. No podías comunicarte con tu familia. A ojos del imperio, ellos ya no existían. Pero en las noches más frías, cuando el mármol del palacio parecía absorber el calor de tus huesos, cerrabas los ojos y podías oler el pan de tu madre, oías las campanas de las ovejas y sentías la mano callosa de tu padre sobre tu hombro. Te aferrabas a esos recuerdos como si fueran talismanes, aunque sabías que cuanto más te aferraras a ellos, más sufrirías. Uno de los aspectos más desconcertantes del Enderun era la forma en que recompensaban la traición. Un chico albanés llamado Yusuf denunció a otro por haber escondido una cruz de madera entre sus ropas. Al día siguiente, Yusuf fue ascendido de rango. Le dieron una túnica de mejor calidad y su comida mejoró. El chico que fue denunciado desapareció. Algunos decían que fue enviado a las minas, otros que lo arrojaron al Bósforo atado a una piedra. Entendiste entonces que la lealtad no era hacia tus compañeros, sino hacia el Estado. El sistema estaba diseñado para que desconfiaras de todos. Era una red de vigilancia constante, donde cada palabra, cada mirada podía volverse prueba en tu contra. Tu educación incluía también entrenamiento físico. Esgrima, equitación, lucha y natación eran parte del currículo. A pesar de tu complexión delgada, te volviste ágil. Aprendiste a moverte con la precisión de un gato, a leer el cuerpo de tu oponente antes de que atacara, a resistir el cansancio con la mente cuando el cuerpo ya no podía más. Esto no era deporte, era preparación para una vida de servicio al sultán, ya fuera como burócrata o como espía. Un día, tras 3 años de entrenamiento, fuiste llamado a una audiencia privada. El instructor superior, un hombre calvo con ojos como carbones encendidos, te condujo por un pasillo que nunca habías visto. Al final, una puerta ornamentada se abrió y entraste a una sala con paredes doradas y aroma a incienso. Allí, un hombre que no parecía mayor de 40 años te miraba con curiosidad. Era el gran visir. Hablaba con voz pausada y te preguntó por tus estudios, tu capacidad para resolver problemas, tu lealtad. Tus respuestas fueron medidas, respetuosas, cargadas de la solemnidad que habías aprendido a mantener. Al final, el visir asintió.
Este joven será útil, dijo. Y con esas palabras tu destino cambió para siempre. Ya no eras simplemente un niño raptado, ahora eras un engranaje dentro del corazón del Imperio Otomano. Fuiste asignado a una unidad de inteligencia interna, un cuerpo especializado en recopilar información, evaluar amenazas y proteger los secretos del palacio. El entrenamiento fue aún más intenso. Aprendiste a leer gestos, a detectar mentiras, a memorizar conversaciones enteras con una sola escucha. Aprendiste a moverte sin ser visto, a escribir con tinta invisible, a esconder mensajes en los dobleces de una túnica. Una de tus primeras misiones fue acompañar a un embajador otomano a Venecia, disfrazado de joven asistente. Era tu primera vez fuera del palacio desde tu captura. Las calles europeas olían diferente, el aire tenía otro sabor, pero también te diste cuenta de algo más. Ya no pertenecías ni a ese mundo ni al que dejaste atrás. Eras un producto del Enderun, forjado por el miedo, la disciplina y la utilidad. En Venecia, descubriste que uno de los traductores planeaba vender secretos al enemigo. No lo denunciaste de inmediato, lo seguiste durante días, anotando cada encuentro, cada carta que enviaba. Luego entregaste el informe. El traductor desapareció esa noche. Te felicitaron, te recompensaron, pero sentiste un vacío que no podías explicar. Habías servido bien. Pero, ¿a quién? ¿A un imperio que te robó tu infancia? ¿A una máquina que convertía a niños como tú en armas? En tu interior, una parte aún susurraba oraciones en búlgaro. Pensaba en tu madre, en el valle, en la libertad. Pero la otra parte sabía que no había retorno, no eras el niño que lloraba en el carro. Ya no más. Años después ya no eras un muchacho, tus hombros se habían ensanchado, tu barba estaba perfectamente recortada, tus palabras eran medidas y tu andar seguro. Vestías ropas finas, tejidas con seda de Damasco, y llevabas un anillo con el sello del sultán. Habías ascendido a uno de los rangos más altos dentro del cuerpo de administración imperial. Eras un consejero cercano del diván, el órgano más poderoso del Imperio Otomano después del propio sultán. Desde las sombras aconsejabas sobre guerras, tratados, traiciones. Tu palabra, aunque no era pública, influía más que la de muchos pashás. Pero también eras temido. Te llamaban la voz del mármol, porque eras implacable y silencioso. Algunos decían que tenías ojos que lo veían todo, otros que no tenías corazón. Habías cumplido el propósito para el que fuiste forjado. El niño secuestrado ya no existía. Su idioma natal, sus recuerdos, incluso su nombre original se habían desvanecido, y sin embargo en algunas noches frías todavía soñabas con la colina verde de tu infancia, con el perro que tenías, con la canción que cantaba tu madre mientras horneaba pan. Una noche recibiste un encargo inusual. El sultán quería que investigaras a uno de sus propios hijos. Rumores de conspiración, contactos con enemigos del imperio, incluso planes para asesinar a su propio padre. El sultán necesitaba pruebas, no bastaban las sospechas. Te enviaron al harén disfrazado como un sirviente más, escuchando conversaciones, siguiendo rastros, analizando cada palabra dicha por los sirvientes del príncipe. Lo que descubriste te heló la sangre. El príncipe no solo estaba conspirando, estaba usando el mismo sistema del Enderun para crear su propia red de espías, corruptos, traidores. No por lealtad al imperio, sino por ambición personal. No querías creerlo, pero las pruebas eran irrefutables. Y entonces vino la parte más cruel. Debías entregarlas. Sabías lo que eso significaba. El sultán ejecutaría a su propio hijo, y tú serías el instrumento. Durante una audiencia privada, el sultán leyó el informe que tú mismo escribiste. Al terminar, no dijo nada, solo asintió. 3 días después, el príncipe fue ahogado en secreto en los aposentos del palacio, su cuerpo arrojado al mar. Su nombre fue borrado de los registros oficiales, como si nunca hubiera existido. Fue un castigo ejemplar, sí, pero en tu interior algo se quebró. Esa noche caminaste por los jardines del Topkapi. Las fuentes burbujeaban como si no supieran que acababa de morir un hijo del sultán. El aire olía a jazmín. Y por primera vez en años, lloraste. Lloraste en silencio, como aprendiste a hacerlo de niño. Lloraste no por el príncipe muerto, sino por lo que te habías convertido, por lo que el sistema te obligó a ser. Pensaste en escapar, tomar un barco, huir al oeste, buscar una nueva identidad. Pero sabías que era imposible, estabas marcado. Incluso si cruzaras el océano, tus ojos seguirían delatando que eras una creación del Enderun, una pieza del imperio, una sombra. Poco después, el sultán murió. Su sucesor era un joven inseguro, manipulable, rodeado de intereses.
Fuiste apartado del consejo, no por falta de mérito, sino porque eras demasiado temido, demasiado poderoso. Te enviaron a Alepo con un cargo simbólico, como gobernador sin influencia. Era una forma elegante de apartarte sin matarte. Allí, en una mansión polvorienta, rodeado de desierto, viviste tus últimos años. No eras viejo, pero te sentías cansado. Cada día era un eco del anterior. Los sirvientes te temían, la población local te respetaba, pero sin afecto. A veces paseabas por los zocos disfrazado, solo para oír cómo te llamaban el consejero gris. Un día llegó una carta. Estaba escrita en un idioma que casi habías olvidado. Era búlgaro. Decía simplemente: tu hermano menor aún vive, tiene una granja. Pregunta por ti. No sabías cómo había llegado esa carta, tal vez uno de los viejos partisanos, tal vez un milagro, pero el mensaje estaba ahí y te quemaba por dentro. Pasaste semanas dudando. ¿Era real? ¿Una trampa? Y si ibas, ¿qué podrías decir? Hola, soy tu hermano, el que fue raptado, convertido en arma y sirvió al régimen que aplastó nuestro pueblo. ¿Qué consuelo podía ofrecer tu regreso? Finalmente, decidiste escribir una carta. Una sola. La redactaste en tu idioma natal, con palabras que te costaban recordar. Decía así: no sé si recuerdas mi rostro, yo he olvidado el mío. No sé si el campo donde jugábamos aún florece. Yo no he visto flores en años, pero cada noche cierro los ojos y escucho tu voz. Si me recuerdas, que sea como era entonces. No vengas a buscarme, no merezco tu perdón. Solo quería que supieras que aún existo. Nunca supiste si la carta llegó, pero esa noche dormiste más tranquilo que en décadas. El sistema que te formó había cumplido su función. Te convirtió en herramienta, en juez, en sombra, pero nunca logró matar del todo al niño que fuiste. Ese niño aún vivía, aunque fuera en el último rincón de tu memoria. Así terminó tu historia. No como héroe ni como villano, sino como lo que realmente fuiste, un niño raptado por un imperio que necesitaba carne y mente para seguir gobernando, un producto de su tiempo, una víctima disfrazada de funcionario. Y mientras el imperio otomano seguía su camino hacia la gloria y luego la ruina, tu nombre, como tantos otros, se perdió entre las páginas de la historia. Pero si alguna vez alguien pregunta por ti, no les digas que fuiste un gran consejero. Diles que, antes que todo, fuiste un niño que solo quería volver a casa.